lo hicimos a posta y voy a comenzar a hablar cada vez más pasito, porque generalmente estamos acostumbrados a que el que hable más duro. Entonces yo voy a comenzar a hablar más pasito. Entonces repaso los elementos. Uno, que se pongan en mis zapatos. ¿Qué tal entonces yo estar frente a un público muy numeroso que está disperso, que tenemos poco tiempo? Ya creo que todos tomamos el refrigerio, ¿cierto? ¿Estaba rico? ¿Sí? Bueno. El otro, la escucha activa. Entonces vamos a ponernos modo escucha. El tercero, ser coherentes. Estamos hablando de ponernos en los zapatos del otro, de enseñar con el ejemplo. Tenemos a nuestros estudiantes y los estudiantes están más callados que las personas adultas, ¿cierto? Bien, los invito a que comencemos esta ponencia haciendo un trato. El trato es que yo tengo 1 hora para hablar, y el otro trato es que yo generalmente soy demasiado pedagógico. Yo no puedo enseñar pedagogía para la paz solo hablando, porque estoy alimentando solo la razón, sino que hay que aprender haciendo. Y muchos o algunos de nuestros estudiantes están repartiendo un globo. Entonces, luego de pedirles silencio para que me pudieran escuchar, les voy a pedir que juguemos. Vamos a comenzar esta actividad jugando. Y sí, los voy a desacomodar, porque no hay otra manera. La mediación pedagógica primaria de la educación para la paz es jugar. No solo un juego de roles, que es importante, sino que hay muchas otras maneras de enseñar. Y lo primero es que vamos a utilizar un globo. Este globo, todos van a seguir la instrucción. ¿Todos tienen globito? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer la actividad también rápido para que nos rinda. El globo va a representar nuestra vida, la vida de nosotros. Y como representa nuestra vida, vamos a ir incluyendo aquí en nuestro globo algunas situaciones negativas o positivas de nuestra vida, para que signifique precisamente todo lo que puede englobar, pues hasta cierto punto, nuestra vida. Entonces los voy a invitar a que aquí pensemos en un segundo en silencio alguna situación que en las últimas semanas nos haya costado mucho, o en las últimas semanas nos haya dolido, algo que con lo que no nos sentimos tan bien, y lo vamos a meter acá, de un soplito. Ahí, ya, un soplo. Lo vamos a ir llenando poco a poco. Luego vamos a pensar en otra situación, muchachos. Un soplo y lo dejamos ahí. ¿Listo? Luego vamos a incluir aquí algo positivo que nos haya pasado en las últimas 3 semanas. Y lo metemos, algo positivo. Y cerramos. Lo tenemos ahí, no lo vamos inflando tanto, sino 2 soplos, debe tener 2 soplos. Luego vamos a incluir una persona o las personas que nosotros queremos. Vamos a incluir tal vez nuestro esposo, si lo queremos, nuestra esposa, nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de salón. Vamos a incluirlo aquí también. La vecina me dice por acá, yo no sé si la quieren. Y vamos a incluir también esas personas que en la escala de 1 a 10 es la que menos queremos. La incluimos también. Y vamos a cerrar nuestra vida. Y entonces, a continuación, tenemos un globo que significa nuestra vida. ¿Qué les voy a pedir? Antes de comenzar la actividad, que no nos vamos a demorar mucho, revisen que en la parte de abajo de sus puestos
no existan vasos de vidrio, no haya nada que puedan tumbar, porque nos vamos a desacomodar un poco. Vamos a poner en práctica la escucha activa. Entonces, la primera instrucción es que nos pongamos de pie. Nos vamos a poner de pie. Y cuando nos ponemos de pie, dejamos todo lo que tenemos en las manos. La segunda instrucción, cada vez voy a hablar más pasito. La segunda instrucción es que solo podemos sostener mi vida, la vida de cada uno, con la mano. No puedo cogerla con las dos manos, solo con la mano. Solo podemos sostenerla así. La tercera instrucción es que vamos a escoger otro compañero, el que está a nuestro lado, el que queramos. Y voy a comenzar a intercambiar vida con él, mi vida y la de él, sin dejarla caer. Intercambiar sin dejarla caer. ¿Quién me comenta alguna estrategia que hayan hecho? ¿Si les funcionó o no les funcionó? A ver, rápidamente. Por acá, a ver. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, la estrategia para no dejar caer la bomba que representa nuestra vida fue unirnos y no levantar tanto la bomba, o sea, que no subiese tanto y estar allí como preocupaditos de que a nuestra vida no le pase nada y la vida de los compañeros. Me disculpa que me relevante, pero tengo la agenda de material en la mano. La estrategia hicimos entre 5 personas, entonces había dificultad para coordinar, entonces la mejor sugerencia fue pasarla directamente desde la mano para que evitar que se nos cayera. No flotarla, no levantarla en el aire, sino pasarlo hacia la derecha y así toda la pasamos a tener. ¿Estuvo difícil? Pues sí, porque en parte era el temor de que la otra persona no le fuera a dejar caer en la vida de él. Y a temor que mi vida se cayera o la vida del otro se cayera. En la medida que el juego iba progresando, ya había una dificultad. Y eran los 5, entonces poner de acuerdo 5 era más complicado, mientras que cuando era con mi compañero era más fácil. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo resolver el grupo, que puede ser un poco más difícil, y ahí es donde tenemos que llegar a un gran acuerdo. Bueno, la última y seguimos. Nosotros los compañeros que estamos acá reunidos, nos reunimos los 5 y entre los 5 nos pusimos a pensar cómo vamos a hacer para que no nos vuelva a caer la vida. Entonces uno de ellos dijo, no, vamos a rotar, entonces la rotamos suavecito, entonces cada uno iba recibiendo, íbamos moviendo el botón de regalo, pero eso iba recibiendo. Entonces pensamos de que entre los 5 hubo que ponerse de acuerdo a no dejar caer ninguno en la vida y nos dio buen resultado. Bien. Algunas cosas que podemos sacar acá del juego. Importante. Yo hasta ahora no les he comentado nada de teoría ni les he dicho qué es paz, ¿cierto? Pero si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que significa la vida del otro ser humano, cómo sostengo la vida del otro, les hago preguntas. ¿Habían vidas más grandes que otras? Habían unas más chiquiticas, ¿cierto? Más delicadas. ¿Será que en una comunidad existen unas vidas un poco más delicadas, otras más fuertes, más grandes? ¿Será que en nuestro centro educativo hay personas que de pronto son un poco más frágiles por diferentes motivos o más sensibles y otros que son un poco más fuertes? ¿Y será que en algún momento hemos tenido que crear una estrategia, muchachos, una estrategia para entenderme con el otro? Ya se pueden graduar de una maestría en resolución de conflictos.
Porque sinceramente es lo que hacemos cotidianamente. Tratamos de mirar cómo sostenemos la vida del otro y a veces, como decía por acá una compañera, me da miedo que sostengan también mi vida. Sin tener que dar una clase teórica, puedo hacer una actividad pedagógica con un globo. También lo puedo hacer con mi zapato. Claro, puedo contar una historia con este zapato. Puedo ponerme en el zapato del otro. Entonces, ¿yo por qué quise comenzar con esta actividad? Uno, porque sería muy contradictorio que yo les hable de educación para la paz o pedagogía para la paz y solo hable. Porque la educación para la paz o la cultura de paz, escuchen bien, es un gimnasio de las emociones. ¿Cuántos aquí hemos estado en un gimnasio? O lo hemos visto por lo menos. No me gusta hacer ejercicio, pero hemos visto un gimnasio. Les voy a hacer una pregunta. Supongamos que ustedes ingresaron a un gimnasio o estamos en la clase de educación física o en alguna actividad. El profesor o el instructor lleva un mes, escuchen esto muchachos, un mes explicándoles teóricamente cómo funcionan las máquinas y los ejercicios, teóricamente. Hasta ahora ustedes no han hecho ninguna actividad, solo teóricamente. Al mes, ¿cómo estará su estado físico? ¿Mal o igual, cierto? Bueno, con los temas de paz y de cultura de paz pasa lo mismo. Si no lo practicas, si no te ejercitas continuamente, y eso quiere decir desaprender, no podremos integrar, porque yo puedo estar con mis estudiantes diciéndoles el paso a paso de la diapositiva, ahora hagan esto, hagan lo otro, pero cuando salgo y de pronto voy en cicla o voy en carro o lo que sea y alguien me cierra, yo me bajo y reacciono agresivamente. Entonces como que puede haber un espacio entre la teoría y la práctica, y la educación para la paz nos reta continuamente. Entonces con eso quería hacer la introducción y quisiera que veamos esta historia. Como yo sé que allá de pronto no alcanzamos a leer, yo se las voy a leer, y los que están por aquí vamos a leerla en silencio. Con permiso les doy la espalda para poder leer la historia, a ver si mis ojos todavía funcionan bien. Es una historia japonesa. Mira esto tan bonito. Dice: hoy aprendí que los japoneses creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso, y por eso reparan objetos rotos rellenando sus grietas con oro y plata. En lugar de tratar de ocultar los defectos y las grietas, estos se acentúan y celebran, ya que ahora se han convertido en la prueba de la imperfección y la fragilidad, pero también de la resiliencia, la capacidad de recuperarse y hacerse más fuertes. Nosotros tenemos grupos humanos y los grupos humanos no son perfectos. Nosotros tenemos ambientes escolares, tenemos grupos de trabajo con nuestros compañeros, y tanto comunitariamente como en la escuela no son grupos perfectos, son frágiles. Y una pregunta para que ustedes se la hagan ahí: ¿será que en esos grupos humanos hay heridas? ¿Será que en esos grupos humanos hay personas con las que no nos entendemos? ¿Será que en esos grupos humanos no hay también un tejido a veces roto? ¿Será que cuando recibimos a nuestros estudiantes, será que no hay unas heridas y unas fragilidades humanas? ¿Cierto que sí? Pero generalmente la educación, o cierto tipo de educación, o la misma sociedad, nos invita a que hay que ocultar la herida, de que hay que taparla, hay que echarle tierrita a la herida, hay que tapar las grietas, que no se note. Pues hoy yo los invito a que la educación para la paz es todo lo contrario,
¿qué es lo más valioso que ustedes tienen? No estoy hablando oro y plata, estoy hablando de sus habilidades humanas, tanto los estudiantes como los profesores como los padres de familia. ¿Qué es lo más valioso que ustedes tienen para rellenar esas grietas y esas heridas? ¿Será su liderazgo? ¿Será acaso su habilidad para comunicar? ¿Su carisma? A veces hasta su seriedad, su amor, qué sé yo. Cada uno y cada una de ustedes conoce cuáles son sus habilidades, ¿sí? Ahorita estábamos hablando que todos se pueden formar para ser mediadores, pero de pronto no todos tengan el mismo carisma para desarrollarlo. Pero ¿por qué digo esto? Porque es importante que aprendamos a rellenar todas esas grietas y esas heridas con lo mejor que tengamos de nosotros y mostrarlas ya restauradas, mostrarlas como algo importante en la parte educativa, en la parte de cultura, de todo lo que nosotros hacemos. Quiero que me pongan atención aquí en esta diapositiva. Vamos a suponer, solo suponer, que los temas de paz se dividen en tres aspectos: el aspecto personal, el aspecto cultural y el aspecto político. Si yo divido los temas de paz en esos tres horizontes, uno como que comienza a decir, o sea que no es como que todo está mezclado. En teoría sí está mezclado en nuestra vida cotidiana, pero si yo les pregunto a ustedes ¿cómo está su paz personal? No les estoy preguntando si se saben los acuerdos de paz, pilas. Les estoy preguntando es ¿cómo están trabajando su paz personal? Uy, no, profesor, espérese que se me está metiendo al rancho. ¿Cómo así que la paz personal? ¿Eso cómo se come? ¿Eso qué es? Bien. Un aspecto muy importante es que la paz personal la descuidamos, no la trabajamos, la vemos como algo o muy complejo de trabajar o que no tiene que ver conmigo. Y si vemos los aspectos culturales, hágase la siguiente pregunta: ¿qué tanto en su cotidianidad y en las prácticas de su institución, en el aula, qué tipo de prácticas, lenguajes, símbolos yo tengo que favorecen o que no favorecen la cultura de paz? Entonces uno ve estos dos aspectos, el personal, los hábitos que ustedes tienen, los hábitos, ahorita vamos a hablar de eso, los hábitos personales. ¿Cuáles son sus hábitos personales? A ver, ¿cuánto de ustedes le llega un meme que está hablando mal de una persona o que está denigrando a algún grupo étnico o que es un meme violento y ustedes ahí mismo lo voy a mandar al grupo de la familia? Está buenísimo, está bien chistoso, ¿no? Y entonces estamos replicando violencia cultural. ¿Cuáles son los programas de televisión que consumimos? Pero ¿cómo así, profesor? ¿Eso tiene que ver con la cultura de paz? Y entonces, en muchas de las comunidades con las que nosotros trabajamos, me decía un padre de familia: profesor, después de su charla, mire, yo generalmente me la pasaba viendo la novela, pero era una novela como muy violenta en ese momento, y yo ahora le voy a leer un cuento a mi hijo en vez de mirar la telenovela. Difícil, ¿no? Pero es que esa novela me gusta mucho, pero tú estás consumiendo violencia en vez de darle un cuento a tu hijo o a tu sobrino. ¿Eso qué quiere decir? Que para hacer o para apostarle tanto a una cultura de paz personal o en las prácticas, hay que hacer cambios, hay que cambiar hábitos que yo tengo. Pasa lo mismo que yo les hago esta metáfora a todos mis estudiantes, y es: hemos hecho dieta, ¿sí o no? A veces hemos hecho dieta porque lo la mandó el médico, porque yo lo quiero hacer. Bien, pues la invitación entonces es que miremos cuál es la dieta
de dejar de consumir y reproducir temas violentos. Y entonces me voy metiendo en las prácticas de ustedes, porque ustedes se pueden aprender aquí, pueden repetir después de mí qué es cultura de paz según la UNESCO. Y ustedes se pueden ir, se lo aprendieron, y hasta en un parcial me contestan qué es cultura de paz, pero en la práctica no lo están haciendo. Entonces, esta introducción, bueno, y lo último es el tema de paz política, que es muy importante. No estoy diciendo que no sea importante, lo que estoy es tratando de separarlos para que ustedes puedan distinguir. Incluso, se la pongo así más difícil. Puede que yo no esté de acuerdo con la paz política, puede que yo no esté de acuerdo con la paz política, pero yo puedo estar trabajando mi paz personal. Sí, donde generalmente en todos los procesos de posconflicto, donde se concentra más el tema. A ver, ¿en cuál de estos tres? ¿En cuál ustedes creen que se concentra más? Todo está aquí. ¿O cuando han visto hablar a Uribe de paz personal? O a Cepeda, o a Petro, a cualquiera del discurso político. La gente está aquí. Nos dividimos porque estamos acá. Pero si lo sacamos de allá y comenzamos a hacer el cambio aquí, la cosa cambia.